Seguimos en la hora literaria. Hoy conversamos sobre la independencia de Venezuela y este libro que se llama Banderas del Rey, cuyo autor, Ángel Rafael Lombardi Boscán, me acompaña aquí en esta conversación. Ángel, en torno a la guerra de independencia de Venezuela hay muchas imágenes sublimes. Arturo Michelena, Tito Salas compusieron cuadros muy bellos desde un punto de vista artístico, con mucha técnica, mucha sublimidad, que son famosos. Muchos de ellos están en Caracas, algunos incluso han estado en Estados Unidos y Europa. Pero claro, el problema con esas pinturas es que nos representan una imagen muy sublime de la guerra, y la guerra no es así. La guerra muchas veces es una carnicería. Y en la guerra de independencia de Venezuela hubo muchas atrocidades. El decreto de guerra-muerte de Bolívar, por ejemplo, a mí me parece atroz, porque dice: españoles y canarios, contad con la muerte aún siendo inocentes. Eso es un crimen de guerra. Se supone que el jus in bello, que es el derecho en la guerra, postulado por la doctrina de la guerra justa, dice que hay que separar civiles de combatientes, y si alguien no tiene culpa de algo, uno no tiene por qué estarlos matando, ¿no? ¿Cómo fueron las atrocidades en esta guerra? Fueron atroces, como tú dices. Era de un conflicto de 10 años, de 1810, vamos a ponerle 20 años. ¿De bando y bando o hubo un bando más atroz que otro? No, chicos, en una guerra no hay, las atrocidades son parejas. O sea, si te pones a medir las atrocidades, por ejemplo, los gringos tiran en la Segunda Guerra Mundial la bomba atómica y ganaron, pero eso fue una atrocidad. Y los bombarderos, o sea, en la guerra es la negación del hombre. La guerra es la contradicción de la humanidad. Es el fracaso de la humanidad, del proyecto humano. Bueno, yo sí creo en la guerra justa, que es una doctrina que se ha venido defendiendo desde el seno de la Iglesia Católica, sí, pero también una versión laica. Grandes exponentes como San Agustín, Francisco de Vitoria, etcétera, ellos sí han dicho, bueno, si hay motivos justos para ir a una guerra, tenemos sanción moral. Sí. Pero claro, el problema es cómo conducir esa guerra. Y según tengo entendido, la guerra de independencia, y tú lo reseñas aquí en el libro, fue muy sangrienta y se cometieron actos violentos innecesarios. Mira, más allá de las convenciones, de las justificaciones teóricas, filosóficas, religiosas que puedan existir, yo creo que la guerra es un sinsentido. O sea, yo no estoy satisfaciendo a los que puedan creer como tú que la guerra puede tener algún tipo de justificación. Para mí no tiene ninguna en lo absoluto. En el caso concreto de la independencia, como te decía, 20 años, Venezuela tiene una población de un millón de habitantes. Después de ese conflicto, el 20% pereció. ¿Qué es el 20%? 200.000 personas. Terrible. Eso es una hecatombe demográfica, es una hecatombe espiritual, es una hecatombe psicológica desde el punto de vista colectivo. Venezuela, por eso es importante aprender a distinguir en este análisis que estamos haciendo de la independencia el mito de la historia. Nosotros nos quedamos con el mito, y como tú dices, el mito es bello, el mito es hermoso. Todos esos cuadros el mito yo es que he estado en Caracas y los he visto. Claro, el mito es Bolívar es un o dios, Miranda en la Caracas. Es decir, y perdemos de perspectiva que eran hombres de carne y hueso, propensos a cometer fallas, equivocaciones y errores, pero lamentablemente el mito no permite percibir esas equivocaciones, esos lunares de estos hombres. Y ahí es donde está el ingrato papel de los historiadores de tratar de poner el mito en su lugar y la historia en otro lugar. Y bueno, eso es lo que más o menos intentamos hacer, no sé si de manera satisfactoria o de manera insatisfactoria, pero por lo menos creo que eso es importante hacerlo. El costo de la independencia en Venezuela fue muy alto. ¿Por qué? Porque paradójicamente la independencia nos hizo augurar un proyecto de gran nación que el tiempo no ha convalidado, lamentablemente. Fíjate que Venezuela terminó perdiendo casi 500.000 de kilómetros cuadrados de parte de uno de sus principales aliados en la guerra de independencia, Inglaterra, con todo el Esequibo. Claro. Después fuimos más permeables a los nuevos colonialismos que surgieron. Me interesa ese tema de la intervención de potencias extranjeras en este conflicto, porque siempre se ha presentado como que era entre Venezuela y España, y puesto que los venezolanos surgieron de las bases, no necesitaron intervención foránea. Y claro, se critica hoy en día a países como Estados Unidos cuando intervienen en conflictos civiles como la guerra civil en Libia, por ejemplo, o la OTAN, apoyando un bando, pero yo creo que muchas veces se olvida que aquí el bando patriota también recibió apoyo extranjero. ¿Quiénes apoyaron a los...? Aquí hubo la legión extranjera. Es más, si uno analiza... ¿Los mercenarios? Claro. El problema es que esos mercenarios todo el mundo piensa que venían con un propósito exclusivamente militar y que eran gente que quedaba licenciada desde las guerras napoleónicas, y muchos eran románticos y otros aventureros. No. La mayoría eran civiles
sin ninguna experiencia militar. Eso te lo acaba de demostrar en un reciente estudio Mondolfi Gudat, un historiador caraqueño, un libro donde aborda esta temática de la participación de la Legión Británica o la Legión extranjera. Ahora, a favor del llamado bando patriota. No, es que estuvieron hasta a favor de los dos bandos. La mayoría se involucró en el bando patriota, pero otros se involucraron en el bando patriota. Bueno, pero es que yo sospecho que Gran Bretaña tenía interés en debilitar el Imperio Español para entrar ellos. Pues, y de hecho, como se quedaron con el Esequibo, pues. Claro, por supuesto, eso es así. Y Estados Unidos también está boteando en el horizonte. ¿Con apoyo logístico? Por supuesto, Estados Unidos estaba resolviendo primero consolidar su proceso particular de independencia nacional y después se monta en un proyecto expansionista. Y para debilitar a España, favorecen a los patriotas. Para debilitar a España, para debilitar a Francia, para debilitar a Inglaterra, que eran las potencias europeas dominantes para la época. Una España ya en retirada, en decadencia, pero dos nuevas que insurgían, que era Francia e Inglaterra. Entonces Estados Unidos no iba a permitir, y por eso la doctrina Monroe en 1923, América para los americanos, que las potencias europeas siguiesen enseñoreándose en América, cuando ellos tenían una visión de dominio continental. Pero esto es lo irónico, Ángel, que muchos de los hoy llamados bolivarianos critican que potencias extranjeras se metan en guerras civiles, como las que, por ejemplo, ha habido recientemente en el Medio Oriente, en Libia o actualmente en Siria, y dejan de lado que el propio Bolívar recibió apoyo extranjero, ¿no? Entonces, claro, lo que es bueno para el pavo tiene que ser bueno para la pava. Bueno, el problema es que si tú ves la historia de manera sesgada, mediatizada y de acuerdo a tu exclusivo prisma, es una historia de poco valor, de poco peso. Es decir, un buen historiador debe concederle el beneficio de la duda al adversario, al punto de vista distinto al que uno comparte y darle cabida también. Pues eso pienso yo que el punto de vista teórico, metodológico, ese es un gran paso para entender estos procesos, que eso es sumamente complejo. El problema es que muchas veces confundimos la interpretación histórica con la ideología personal y política. Claro. Y ahí es donde realmente empiezan a fallar nuestros análisis. Bueno, y que de ahí el nacionalismo muchas veces se agarra de estas historias construidas, como la llama Benedict Anderson, comunidades imaginadas, que realmente no existen, sino que hay que inventar la historia para así cementar la unidad nacional y, claro, proyectarlo hacia el futuro, ¿no? El sentimiento, es decir, el político latinoamericano promedio ha sido muy hábil en explotar ese sentimiento basado en el mito y en la leyenda, para justificar acciones de poder. Yo creo que hace falta más labor de historiadores como tú y libros como este para separar precisamente muchas veces lo real de lo irreal y el mito de la historia. El problema de esto es que caemos muchas veces ante la incomprensión de nuestros compatriotas, porque bueno, a la gente le gusta pues pensar que venimos de un pasado embellecido y que ese pasado pues no debe tener contradicciones, pero nada, es la labor nuestra presentar a los ojos de la gente esas contradicciones para que de una forma madura entienda que pues hay que asumir lo bueno y lo malo y que se pueden hacer cosas positivas. Ángel, muy agradecido por haber venido. Gracias a ti, Gabriel, por la oportunidad. Ángel es el autor de Banderas del Rey, Ángel Rafael Lombardi Buscán. Y a ustedes, amigos, muy agradecidos por su sintonía. Nos vemos la semana que viene.